De tú a tú, el programa de la gente de las comunidades judías de España. Desde Radio Sefarat, la voz de la Federación de Comunidades Judías de España, tenemos el placer de poder entrevistar hoy a don Alberto Benazuli. Muchas gracias, don Alberto, por estar hoy aquí con nosotros en este programa. Don Alberto es licenciado en Derecho, lleva en España desde 1948, es uno de los primeros creadores de esta comunidad. Sí, precisamente dentro de unos días van a celebrar esto de los más de 50 años. Yo digo, yo tengo más de 60 años aquí en Madrid. Estaremos allí para retransmitir ese acto. Desde 1996 al 2007 ha sido vocal para asuntos jurídicos de la Comisión Permanente de la Federación de Comunidades. Exacto, tuve 10 años en ese cargo. Usted también llevó un caso que ha sido muy importante y que creó jurisprudencia en España. Fue el caso de León de Grell. ¿Nos puede hablar un poco cómo surgió, cómo les llegó a ustedes este caso a través de la señora Violeta Friedman? León de Grell había declarado en un artículo que si hoy hay tantos judíos, resulta difícil creer que haya habido que hayan existido los campos crematorios, y que el problema de los judíos es que quieren ser siempre víctimas. Si no tienen enemigos, ellos se lo inventan. Doña Violeta, después de haber escuchado estas palabras, se sintió herida y lesionada en su honor, y se abrió un proceso. ¿Nos puede hablar un poco de este proceso? En efecto, sí. Estas declaraciones fueron hechas en una revista, El Tiempo, y en 1985, por León de Grell, que fue entrevistado. Era muy entrevistado en aquel entonces. Primero hay que empezar explicando un poquito quién era León de Grell, ¿no? León de Grell era belga, ¿verdad? Y de una forma muy curiosa, porque era nazi, porque además era casi uno de los preferidos de Hitler, ¿verdad? Y lo curioso es que se tuvo que escapar de Bruselas porque se puso en enemistad con el grupo, otro grupo nazi, también entre colaboradores, ¿verdad? Y sobre todo cuando ya se acabó la guerra, es decir, entonces este hombre cogió una avioneta y se vino para España, y justo al llegar cerca de San Sebastián, yo no sé si es que dicen por un lado que aterrizó en la playa, se le acabó la gasolina, pero bueno, lo cierto es que se le acabó la gasolina y puede que fuera en el agua. La cosa es que le salvaron. Y pues lo quitaron de en medio, ¿no? Franco le ayudó mucho, esta es la pura verdad. Y incluso fue juzgado en rebeldía en Bruselas. En Bruselas, sí. Fue incluso condenado a muerte. Efectivamente. Y todo esto, pero fue como resulta que había resultado herido en el descenso del avión, la caída del avión, pues estuvo un año en el hospital, ¿no? Posiblemente estuvo más tiempo del y después, pues de pronto ya desapareció y nadie sabía nada y tal. Y luego resulta que era español. ¿Cómo que era español? Pues porque se le dio la nacionalidad española por una señora reina, o no sé cómo se llamaba, de apellido, ¿verdad?, que le acogió como si fuera su hijo. Bueno, el caso es que este hombre fue muy importante aquí en España, fue el alma desde los 60 de la organización neonazi al estilo alemán, porque aquí era más bien la Falange, ¿no? Sí. Pero al estilo alemán los primeros son en el año 60, que son la CEDADE. Y estos eran, muy activísimos, y en tiempos de Franco, pues claro, pues tenían
plena libertad de movimiento y de expresión, porque nosotros no teníamos libertad de expresión, pero ellos sí la tenían. Ahora no sé de qué se quejan, porque también tienen libertad de expresión, pero bueno, tenía que haber venido la democracia para tener libertad de expresión. Bueno, y este es el alma, era el alma del movimiento neonazi en España. O sea, que no estamos hablando de un cualquiera, hizo muchísimo daño. Y tenían varias editoriales, incluso yo recuerdo perfectamente que las pequeñas, que ya empezaron en aquel entonces a hacer libros en árabe. Y yo me preguntaba, ¿para qué hacen esto? Al principio, que no me caí pues que lo mandaba, lo vendía, lo regalaba. Lo mandaban a ¿cómo se llama? Los países árabes. Todo el antisemitismo y todas estas cosas, pues son esta gente. Y luego en Sudamérica, bueno, eso ya no, increíble. Bueno, y entonces este hombre, pues como estaba ya pues al final en el 85 tuvo estas declaraciones, y Violeta, que ya vivía en España y que había pasado por todo este sufrimiento de los campos de concentración, porque ella estuvo en Birkenau, Auschwitz, Birkenau es lo mismo. Pues esta mujer pues fue a todas partes a ver si la ayudaban, ¿no? Y me acuerdo perfectamente que el embajador de Israel dice, mira, nosotros no podemos hacer nada pero ¿por qué no lo hacéis vosotros, la Bnei Brit? Y entonces pues lo pensamos tal y tal, y yo con Jorge Trías o lo que sea, pues colaboramos juntos y llevamos, pero tiene mucha gracia porque, bueno, ni gracia ninguna, claro, que perdimos en primera instancia, luego perdimos en la audiencia territorial, donde por lo visto, no sé si te acordarás, bueno, tú no te puedes acordar, pero era de miedo, vamos, por el entrar en esa... solamente teníamos que ir acompañados de guardias civiles, sí. desde el sitio donde nos pusimos la toga hasta la sala. Hoy lo recuerda con risa, pero fue un momento verdaderamente difícil y dramático. Y las fotos que salían en los periódicos en primera plana eran las fotos de Violeta hablando, y detrás de ella Cedade diciendo holocausto, mentiras o cosas de estas. Sí, fue una experiencia y se pegó buena. A una chica judía, no me acuerdo quién era, pero cuando salimos estaba llorando, y es que fue un momento muy difícil. Luego cuando ya llegó esto al, ¿cómo se llama? Porque pasó por tres instancias por el Tribunal Supremo, bueno, pues por lo menos allí no dejaba, o sea, fue en secreto casi, o sea, no dejaron público, y nos salió también mal. Entonces ya no sabíamos qué hacer, y ya pensábamos que no lo íbamos a ganar en el Tribunal Constitucional, pero y pensábamos ya ir a acudir al Tribunal de los Derechos Humanos en Bruselas, ¿no? En Estrasburgo. Bueno, pues no hubo necesidad. Gracias a Dios, pues al fin había el fiscal general, que sigue siendo el mismo, pero pues para este caso se puso el fiscal general del Estado. Exactamente. Y bueno, ahora no voy a contar los detalles de esto, pero por lo menos saber que luego estaba el presidente del Tribunal Constitucional, pues el que mataron luego, sí, el señor Valiente, Tomás y Valiente. Tomás y Valiente fue un gran hombre, y gracias a él también, o sea que verdaderamente esa sentencia, lo bueno que tiene es que reconoce el honor de Violeta Friedman, es decir, de cualquier judío que hubiera tenido ese problema, se reconoce que tenía el derecho y la legitimidad para actuar. Esto es un cambio rotundo, y además toda la doctrina de este tribunal, esto ha sido la base, lo que nos animó a
ir a reformar el Código Penal. Sí, porque en esta sentencia lo que se planteaba es el conflicto que hay entre la libertad de expresión, que está garantizada por nuestra Constitución, y el derecho al honor del otro. Exactamente, porque además el artículo 20 de la Constitución ya lo dice. Es decir, es curioso porque lo dice. O sea, tiene límites. La libertad de expresión tiene límites. Ahora, el problema está del artículo, y te dicen qué, ¿no? El límite en cuanto a insultos, ¿no? Todas estas cosas. Pero no está perfectamente definida. Es decir, no sabemos dónde están los límites. ¿Dónde están esos muy límites? Difícil, es decir, muy difícil. Ese es el gran problema que tenemos ahora con la sentencia. Pero bueno, esa sentencia del 7 de noviembre del año pasado, ¿verdad?, que del Tribunal Constitucional, lo único que dicen es uno de los artículos del Código Penal que habla de los genocidios en general, pues que habíamos conseguido meter que no se nieguen, ¿no?, los genocidios, ni justifiquen. Entonces, sigue igual. Lo que pasa es que quitan la palabra negar. Bueno, yo hablé con uno de los que se oponían, de un magistrado del Tribunal Constitucional, y me explicó, pero si estáis igual, dice, porque verdaderamente, bueno, no es cierto, pero bueno, pero dice, verdaderamente, dice, yo tampoco, me dijo, estoy de acuerdo con la sentencia, pero la mayoría hay que acatarlo. Eso no hay más remedio, porque es que si no vas contra la propia institución, claro, que es lo que está haciendo ahora un señor en Cataluña. Y eso es muy malo, el ir contra las instituciones. Bueno, pues, en fin, no sé. Yo creo que esta última sentencia, lo único que dice, en realidad, es no se puede negar, pero no se puede justificar. Y si tú empiezas a hablar, ya estás justificando. Efectivamente, es que la negación lleva a la justificación. Pero yo la excepción que le veo es que la única persona en el mundo que puede hablar y no justificar, y no negar, sin negar, es David Irving, que viene a España, porque viene a España todos los años. O sea, y nunca va nadie a verle, ¿no? 6 o 7 en la librería Europa. Yo lo sé, porque es muy fácil, porque al día siguiente en su web lo dice todo. O sea que no hace falta fiar ni nada. Ahí te lo pone. Bueno, este hombre pues tiene que venir mucho a España porque su primera mujer era española y tiene una hija aquí en Madrid. Bueno, está bien. O sea que, pero en Inglaterra es una cosa muy curiosa, no le hace nadie caso, porque ya perdió en el 96, perdió un caso, no me acuerdo dónde, en qué país, lo perdió, por trivializar. Entonces, este es un especialista en trivialización, no niega. Dice, sí, hubo cámaras, hubo esto, hubo lo otro, eso es verdad, porque ya me enteré bien, ¿no?, todo esto, pero no se murieron 6 millones, eso es eso no. Dice, unos 3. Eso se le llama trivializar. Banalizar. Quitarle valor. Y eso es tan peligroso como todo. Pero por eso mismo, esto de trivializar, en Austria le condenaron. Y desde entonces, ya me lo contaron la gente, los ingleses que trabajaban en esto. Yo les pregunté, ¿por qué en este seminario, hace poco en esto en Israel, ¿no? Digo, ¿por qué en este seminario no habláis de David Irving? Dice, ese ya nadie le llama, nadie le hace caso. Digo, pues sí le hacemos caso aquí en España. Bueno. Don Alberto, para finalizar la entrevista, me gustaría que nos pudiera contar brevemente un poco la evolución que ha visto usted de nuestra comunidad desde los años 48 hasta hoy día. Bueno, yo creo que una evolución muy grande. Hombre, para ahora mismo la comunidad tiene cantidad de servicios, va mejorando cada vez más, y cuando ya es una comunidad grande, porque vamos, ya no está mal de tamaño, ¿no? Y pues en fin, tiene otro tipo de problemas, ¿no? En cambio, cuando éramos una pequeña comunidad, yo llegué cuando habría unas 60 personas o 80, ¿no? Y me acuerdo que en aquel entonces éramos unos
20 estudiantes, una cosa así. O sea, que éramos... y nos dio por organizar la vida cultural, claro. Y eso hizo mucho, porque lo hacíamos en un sótano, semisótano. Y donde estaba la sinagoga en el año 49 se inauguró, ¿no? Aquí cerca. Y bueno, y tenía mucho éxito, y venía mucha gente. Bueno, venía hasta curas venían, curas de aquel entonces que estaban a favor de los comunistas y todo esto. Y bueno, yo no sé cómo no vino la policía, pero lo cierto es que nos animábamos y hacíamos cosas. Y luego yo notaba que además iban apareciendo cada vez más judíos, porque muchos alemanes y estos habían convertido al catolicismo, y todo esto fueron saliendo. Y animó mucho, se hizo mucho con la cosa cultural. Y luego las comunidades pequeñas son mucho más unidas. O sea, nos ayudábamos más. Eso sí me acuerdo, mucho. Y cambio a una grande, pues ahí, en fin, no sé. O sea que entonces sí echa de menos la unidad en la comunidad. Sí, aparte que en tiempos de Franco era una lucha. Sí. Bueno, pues eso es lo que hay. Pues muchísimas gracias, don Alberto, por concedernos esta entrevista, y me gustaría que en otra ocasión nos pudiera contar muchas más cosas de toda su vivencia en esta comunidad. Bueno, no he acabado mis actividades. No sé. Yo tengo otra ahora. Es también una organización internacional, pero para España, digamos en España, se llama Asociación para la Defensa de los Derechos de la Libertad Religiosa. Sí. Que lo tengo. Sí, exacto. Bueno, me estás enseñando. Le estaba indicando que era un tema que quería comentar con usted. Y esto es muy importante. Ahora estamos... estoy aprendiendo mucho, porque no es lo mismo. Es decir, que la lucha contra el racismo es una cosa, y la lucha por la libertad religiosa es otra. Sí, bueno, bastante difícil. Pues le emplazamos para que nos pueda contar usted y hablar sobre este tema. ¿Quieres? Muchísimas gracias, don Alberto. Vale, muchas gracias a vosotros.